Buenos días, compañeras. ¿Me escuchan? Sí, buenos días. Buenos días, Juan. Eh, sí se la escucha, profe. Bueno, gracias. Bueno, entonces, bueno. Entonces, bienvenidos, compañeros, a Terapias Alternativas. Eh, este es el grupo de dos. Bueno, vamos a estar muy activos. Lo primero que les voy a pedir es, antes de comenzar las clases y esto, es si alguien me colabora y me arma un grupito con todos los de dos. No sé si ustedes ya vienen todos relacionados o definitivamente vienen no relacionados. En todo caso, ahí está mi número. Entonces, si me arman un grupito, me dejan también base administrador y armamos un grupito de WhatsApp para que todos podamos interactuar por ahí y darles indicaciones de cualquier cosa. Por ejemplo, hoy tuve problemas en la mañana con el Zoom y logramos estabilizarlo, pero ya teníamos otra alternativa que era por mí. Entonces, uno manda rápidamente el link, pam, pam, al grupo de WhatsApp y pum, ya todo el mundo entró a ese proceso. ¿Listo? Entonces, eh, bueno. Creo que el grupo hecho, faltaría incluir al profesor. Listo, perfecto. Entonces, le agradecería enormemente ese proceso. Ahí está mi número, lo acabo de escribir para poder trabajar con ustedes en eso. Bueno, Ya, entonces, profe, ya lo acabé de agregar. listo. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, entonces voy aquí a tomar una presentación y ya, bueno. Entonces, aquí, listo. Perfecto. Profe, qué pena. Es Señora, que dice que no se pudo agregar, que tocaba enviarle la invitación, entonces yo le mandé la invitación al grupo. ya me enviaste la invitación de un 318, ya me uní al grupo, ¿listo? Ah, bueno. Perfecto. ¿Listo? Bueno, entonces, Eh, aquí vamos a cuadrar todo, sistema, todo chévere, listo. Bueno, entonces, para el que no me conocía, mi nombre es José Antonio Maldonado Pacheco. eh, Soy profesor de terapias alternativas y farmaconoce de la UIS. También soy psicólogo, regente de farmacia en el 2005, por ahí, en el 2005. eh, y psicólogo, tengo experiencia en fitoterapia hace más de 15 años. En homeopatía, estudié homotoxicología por un curso a distancia en Baden-Baden, Alemania, y seriopuntura, nutrición, por ahí cursitos que uno hace bueno, especializaciones que hacen en ese tema. Entonces, eh, vamos a comenzar a hablar de terapias alternativas. La idea de esto es que miren otra opción. Vamos a comenzar a hablar de enfermedades, de patologías de otra manera, mirándolas de otra opción, desde otro punto de vista. Y pues hoy les voy a dar las bases de qué son las terapias alternativas, prácticamente, ¿no? Y de todo esto, pues sí hay un trabajito. Pues como todo hay que dar, recibir. Entonces, el trabajo al final les voy a comentar, pero entonces acá también hay un trabajito muy interesante y es que ustedes de todo lo que escuchan hoy, algunas referencias bibliográficas que están ahí en la que en la plataforma, vayan a hacer 3 hojitas. Es el primer trabajo que vamos a hacer sobre todo lo que hablamos hoy, sobre el tema. Y bueno, ya al final les explico qué más hay que hacer. Si tienen algunas preguntas, dudas, excelente, yo bienvenido, las recibo.
hablamos del tema, lo explicamos, porque lo importante es que aprendan. Que no pudieron asistir a la clase por X y motivo, pues normalmente yo subo el video, aunque mirando ahorita que está como pensado subir los videos, uno quiere descargar la clase anterior, está descargando hasta ahora. Normalmente subo los videos y eh, pueden ver la clase desde la plataforma sin ningún problema. Lo importante es que todo lo que son los quiz y las evaluaciones, hay una evaluación y un quiz, y todos los trabajos vienen de acá, de los videos, entonces es importante ver todo ese proceso. ¿Okay? Entonces, cualquier pregunta, ahora, cualquier cosa me pueden preguntar por WhatsApp, yo estoy de momento respondiendo, no hay ningún problema, y podemos comunicarnos en el tema. ¿Listo? Bueno, entonces, eh, vamos a ampliar, vamos a poner presentación acá. Bueno, vamos a poner acá. El computador nos ayuda, listo, perfecto. Ahora, eh, yo siempre utilizo este concepto. El trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible, ¿no? Porque por eso están los libros. Lo que nosotros necesitamos es introducir en el estudiante el amor y la estima del conocimiento, que es lo importante. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, o lo que yo quiero. Que ustedes miren la fitoterapia, las terapias alternativas, como otra opción, más no como algo tan aislado, ¿no? Como que, no, eso ya, el jarabito, la planta, la aromática, no. Quiero que la miren como alguna opción diferente y, y bueno, les comienzo con el dato diciendo que el crecimiento exponencial de las terapias alternativas en este año fue genial, y el año pasado. Eso pasó de 800.000 millones de pesos en producción, en venta, a manejar más de billón y punto. Entonces, estamos hablando de que es un mercado muy interesante, es un mercado poco explorado por regentes de farmacia que querían saber y que no se han atrevido a hacerlo, pero mire, las personas que no tienen estudio, que eso es lo que no me choca a mí, sí se están apurando a este mercado y no lo están haciendo bien, ustedes nos están haciendo quedar mal. Necesitamos que ustedes entren más en este mercado y trabajen un poco más en ese proceso. ¿Qué experiencia yo tengo como fitoterapia? Pues, primero que todo, pues mis años de experiencia. Tengo 3 farmacias homeopáticas. Tengo una en Piedecuesta, otra en Girón y otra en San Alberto Cesar. Tengo una sociedad con otro profesor que se llama Cristian González, que está en una investigación de un antiviral. Y tenemos unos medicamentos fitoterapéuticos en el mercado que se llaman, con una empresa que se llama Alterpharma. Y tenemos 10 medicamentos en el mercado, nutracéuticos específicamente, no fito, nutracéuticos, y que se están entrando hasta ahora 2 años para sacar el registro en VIMA, investigaciones 4 años con las plantas, con todo lo que debemos adicionar, con los ingredientes, bueno, todas estas cosas, principios activos, de que no haya interacciones, que todo se procesa, entonces hemos estado en esa partecita. Soy profesor también de farmaconoxia, de pronto nos vemos en sexto, como no sabemos, está la profesora Yolanda también que da farmaconoxia, entonces, pero por ahora les voy a enseñar terapias alternativas y pues bienvenidos a todos y espero que les guste eh, todo este proceso de las terapias alternativas. Bueno, primero que todo vamos a hablar sobre la metodología, el modelo constructivista de la universidad y de nosotros, es algo muy sencillo. Sabemos que es un proceso activo de reconstrucción de la información, no es memorizar, aquí no es memorizar nada, y se desarrolla de forma virtual por ahora. Después de abrir, bueno, entonces, forma virtual es bimodal. Eh, Realmente las tutorías eran presenciales, ahora pues esperemos que después de este semestre podamos ver a tutorías presenciales. Y, y tenemos de la parte oficial virtual, pues ahorita aquellas tutorías remotas, el foro, la entrega de trabajo en OSIPAS, ¿sí? Pues yo la verdad, los círculos de interacción académico-social, eso es muy antiguo, yo tuve CIPAS, participé en CIPAS, inclusive con el compañero que tenemos desarrollo ahorita de los medicamentos, hicimos CIPAS en la universidad, en la UIS, imagínense. Pero los CIPAS trabajan de 2 maneras. Ser perfectamente el mejor grupo del CIPAS, como también podemos montársela al mejor estudiante del CIPAS y no hacer nada. Entonces, por eso mismo,
Los IPAs tienen esa doble connotación. Espero que los IPAs que ustedes formen sean interesantes. Vamos a tener trabajos en CIPA y vamos a ver trabajos individuales, lógicamente, y así sabemos exactamente cómo trabajar en ese proceso. Bueno, ahora, en terapias alternativas existen unas competencias que son generales y diferenciales, y la general siempre es responsabilidad y ética social en el manejo de las terapias alternativas. En las competencias específicas, vamos a hablar sobre reconocer las terapias alternativas como un sistema terapéutico disponible para recuperar la salud de las personas, y las diferenciales se conoce como los principios de, eso es lo que vamos a hacer, lo que vamos a aprender acá en terapias alternativas, estas competencias diferenciales. O sea, ¿qué es una competencia? Porque muchos hablan de competencia. ¿Para qué sirve usted? Después de regente, ¿para qué va a servir? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Ah, que yo sé homeopatía, bueno, vende su homeopatía. Ah, que yo sé fitoterapia, excelente. Recomiéndeme algo para todos, para la garganta, bueno, cosas así. Pero eso es una competencia. Y cada materia tendría que decir usted para qué. O sea, ¿para qué me sirve esta materia? O sea, afuera, ¿qué me sirve esto? ¿Sí? ¿Para qué me sirve la química? ¿Para qué me sirve bioestadística? O sea, ¿qué voy a hacer afuera con esto? Entonces, esas son las competencias diferenciales que tiene que entender. Y yo voy a tratar de enseñarle por lo menos los principios básicos de la homeopatía, la fitoterapia, de la terapia neural. Vamos a ver muy por encima de Ayurveda y medicina tradicional china, pero vamos a enfocarnos mucho en la farmacia homeopática, cómo se fabrica un medicamento, las bases, la dispensación, y conocemos los conceptos dispositivos sanitarios. Además de eso, también vamos a tener un tema que no está acá ni en la plataforma, que va entre los conceptos, y es cómo se maneja un suplemento dietario con algo que se llama medicina ortomolecular. Por ejemplo, sabemos que grandes dosis de vitamina E puede ayudar a disminuir fibroadenomas. Sabemos que la vitamina D de dedo es un gran estimulante del sistema inmunológico y que ha ayudado a muchas personas para que en sus defensas estas patologías pandémicas pasen como una gripe normal. Sabemos que el selenio trabaja sobre colon y próstata, lo mismo el zinc. Entonces, no es porque muchas veces le enseñan a usted cómo manejar grandes medicamentos, pero lo que más se vende en una farmacia, o sea, vitaminas. Ahora, ¿para qué sirven las vitaminas? Ah, ahora no, existen las vitaminas, los oligoelementos, los frutosacarios, los probióticos y las coenzimas y las enzimas. O sea, que eso no tan solo son vitaminas, son 5 grupos esenciales que están diseñados ahí, que hay que aprender de eso. Pues que usted me algo para la cabeza, no, este tiene la A a la Z. No, señor. ¿Qué es específicamente nutriente bueno para la cabeza? Ah, que tenemos fosfolípidos, que podemos utilizar la vitamina tal. Ah, bueno, eso es diferente. Entonces, por lo menos vamos a ver un webinar, una charlita sobre ese tema para que tengan un conocimiento sobre esa parte. Bueno, ahora, vamos a comenzar. Antes de comenzar, quisiera tocar un caso sencillo. Se presenta un paciente, peso 80 kilos, estatura 1,70, edad 40 años, sexo masculino, con hipertensión leve, 5,85, está sobre la parte leve, en promedio. El médico le envía una dieta y un control para 10 días para verificar y justificar que comience un tratamiento con alopatía. Alopatía es el término que yo uso para referir medicamentos que van en contra de, por ejemplo, usted habla de antipiréticos, o sea, anti, o sea, contra la fiebre. Usted habla analgésicos, o sea, van en contra del dolor. O sea, y homeopatía, por ejemplo, quiere decir medicamentos que con su misma acción producen un efecto en el cuerpo para regular. Eso ya efecto de similitud, la similitud. Entonces, alopatía se refiere a toda la medicina convencional, para que tengan un término ahí. No toma ningún otro medicamento. ¿Qué tratamiento alternativo podría implementar para ayudar a este paciente? O se podría implementar un tratamiento alternativo, o sea, yo como tal, como regente de farmacia, no como el médico super, nada, 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 yo no digo nada de eso, ni como el psicólogo, ni como el experto, no. Como regente de farmacia, si ese paciente llegara y me decía, es que el doctor me mandó una prueba, y eso usted me puede mandar un consejo farmacéutico, señores. Quitémonos en la cabeza ese cuentico de que es que el regente, no, es que el regente no puede solamente dispensar. No, señores, ya existe algo que se llama perfil farmacoterapéutico y búsquenlo y busque el concepto, el consejo farmacéutico y el manejo de enfermedades leves y moderadas por parte del regente de farmacia. Te la dejo ahí para que tenga. Talento humano, ley de talento humano. Entonces, lo puedes hacer. Entonces, eh,
¿Cómo se hace? ¿Se podría? ¿No se podría? ¿Alguien me dice a mí acá si se puede o no se puede? ¿Yo puedo hacer eso? O sea, con terapia alternativa, sin conocimiento. Yo sé que no tienen conocimiento, pero ¿se podría hacer? ¿O alguien aquí ha manejado alguna vez plantas, fitoterapias, homeopatía? ¿Hay alguno con este conocimiento acá? Bueno, parece que no. Yo no. No, Bueno, profe, sí. pero la verdad me parece muy interesante el tema. Digamos, sí, Que en todas algún momento trabajé con medicamentos, pero no, sí eran unas gotas naturales, no sé si eran homeopáticas, que con el tiempo la persona dejaba incluso de tomarse la pastillita que le servía para la atención y la reemplazaba por las gotas y así sucesivamente hasta que la iba dejando totalmente. Bueno, eso Y es interesante, Juan, muy interesante el concepto. Eh, eh, Pues, profe, yo lo que he escuchado y tengo entendido es que el zumo del jugo de toronja sirve para las personas que sufren de la tensión muy alta, que las ayuda a bajar o a controlar por lo menos. bueno, listo, perfecto. Entonces, si hay algún conocimiento. Entonces, mira, pues aquí como yo me baso en estudios, porque es que, imagínense, yo vengo de familia, no, la palabra, mis abuelas eran parteras, hacían los medicamentos, las goticas allá en su casa y toda esa vaina. Mi papá era agrónomo, y mi familia siempre estuvo con la fitoterapia, ¿no? Entonces, al principio la rechacé, me dije, "No, regencia de farmacia porque yo quiero manejar medicamentos alopáticos". Cuando eso las terapias alternativas no podían estar ahí, ¿no? Entonces, teníamos ese cruce, pero ya después, eh, al ver que la alopatía es excelente en manejar casos agudos y otras cosas, pero cuando son enfermedades crónicas lo que hace es degenerar el paciente, destruir el paciente. Entonces dije, aquí tiene que haber algo más. Entonces, después de leerme la farmacología de Manuel Litter, que tiene que ver con medicamentos, entonces comencé a estudiar también farmacologías como las de la FARB. Soy muy autodidacta, se puede decir en ese concepto, y aprendí a manejar fitoterapia, pues también con la tradición de mi familia, ahí sí me apoyé en mi familia. Llevo un tiempo desde los 13 años, jodiendo con farmacias, y después pasé a la fito y eso, bueno. Entonces, estos pacientes sí se podría manejar. Hay un estudio muy interesante, mira. Un estudio se hizo un control de 45 pacientes de diferentes edades y se logró el siguiente resultado. Utilizaron el punto Shell, punto que hay por acá en la auriculoterapia, que es para manejar la ansiedad. Se lo pusimos, trácate. Acuérdense que la ansiedad en psicología quiere decir que esa persona que vive pensando en qué va a pasar mañana y en una hora después, antes y qué va a pasar a las 4 de la tarde y son las 7 de la mañana, esa persona sufre de ansiedad. Si las personas dejaran de pensar qué es lo que va a pasar mañana, mejor vivo hoy el yo, el exacto aquí, quitaría la ansiedad. Entonces, bueno, entonces se hicieron, a estos pacientes se le dieron con fitoterapia, le recomendaron gotas de ajo y de albahaca, ¿sí? Para la presión y obtuvieron el siguiente resultado. En conclusión, primero, disminuyeron en ese hospital los gastos del concepto de los medicamentos que los sartán, cactopina, anapril, amlodipino, bueno, todos estos medicamentos. Y se puede concluir que evolutivamente se obtuvieron resultados satisfactorios. No se presentaron complicaciones en ningún paciente como consecuencia del tratamiento. En esto fueron excluidos otros tratamientos que no fueron en fitoterapia y la auriculoterapia. Los pacientes se beneficiaron tanto económicamente como en la parte de la salud. Un estudio llevado a cabo con control de hipertensos, esto está ahí. A mí me gusta colocar la referencia bibliográfica por si acaso hay alguna duda. Vamos allá y la leemos. Entonces, sí se puede, o sea, este cuento funciona y es un cuento maravilloso para trabajar con esa parte. Lo que me decía mi amigo Juan, con unas goticas fueron disminuyendo, exactamente ese es el proceso. Pero, lógicamente, ¿qué pasa? Muchas veces hay pacientes que tienen la hipertensión se define como una rigidez arterial donde el corazón no bombea la suficiente cantidad de sangre. Entonces comienza la arteria a no dejar que pase la sangre y esa presión hace y se llama hiperpresión, es decir, hipertensión arterial. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces esa rigidez ya están las arterias muy rígidas, pero ese paciente, porque las arterias cada vez son más rígidas, va a comenzar, no, comencemos con los sartán. No, mijo, ahora toca ponerle la hidroclorotiazida para bajar el riñón, no, ahora toca ponerle alodipino, ahora toca ponerle
el metoprolol, ahora toca, entonces, hacer en medicina con fito y con homeopatía, es decir, listo, se tomó losartán, vamos a evitar que siga aumentando dosis, disminuir la dosis a lo menos que podamos, sin quitar el medicamento alopático, pero logramos que el paciente mejore su capacidad de vida, su calidad de vida, y no vaya a consumir más medicamentos que con el tiempo le van a producir efectos secundarios en sus riñones, en su hígado. Ahora, si el paciente está comenzando y el medicamento fito le ayuda, pues excelente, podemos eliminar ese proceso. Lo he hecho, mi madre tomaba losartán y proteacida, tratamiento con mastranto, con ajo y con diente de león, logramos quitar esos medicamentos y ahora maneja una tensión arterial muy buena. Pero eso son cosas que hay que saberlas hacer, no de totazo, ¿no? Todo es progresivo, porque el cuerpo es progresivo. El cuerpo puede vicariar cuando usted cambia la formulación de un medicamento a otro. Acuérdense de eso. Bueno, ahora, otra pregunta. Se presenta un paciente en la farmacia y pide un consejo farmacéutico. Quiere tomar Ginkgo biloba, pero está tomando los siguientes medicamentos: propanolol, teofilina. ¿Puede tomar este paciente el Ginkgo biloba? ¿Quién me responde? Profe, creo que no, porque el ginkgo biloba está a base de esto. Ay, ¿cómo es que se llama? El Ginkgo biloba contiene ginkgosio A, B y C. Y es un circulador periférico. Sí, sí, son. Ay, se me escapa Bueno, el Pues, nombre. profe, yo diría que Pero no, no, porque no puede. estos medicamentos son muy fuertes uh-huh. y podría hacer reacción con el ginkgo biloba. Bueno, Lady, excelente. Las dos tuvieron la idea y miramos por qué. Ahora miremos el por qué. La interacción con otros medicamentos. Sencillo, la interacción con otros puede aumentar el riesgo de sangrado al ser administrado concomitante con anticoagulantes o con antiagregantes plaquetarios, como el ginkgo biloba. Contiene gingosidos A que pueden enfrentar la actividad de algunas enzimas hepáticas, por lo que interfieren en el metabolismo hepático y niveles plasmáticos de fármacos como el propanolol, el haloperidol y la teofilina. Y algunos reportes señalan que la administración del extracto de hojas de ginkgo potencia la acción de la fenopatía. Entonces, ¿qué pasa? Si ponemos propanolol y teofilina, lo que hace es modificar o interferir, entonces baja el accionar de esos medicamentos y puede generar que el paciente se complique por efecto rebote al no tener la dosis adecuada de propanolol y teofilina. La teofilina, el propanolol lo utilizamos mucho para las arritmias, problemas circulatorios, hasta para la migraña, y la teofilina lo utilizamos para el asma, ¿no? Para los que sepan. El haloperidol es un medicamento psiquiátrico. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, porque muchas veces el comentario, natural, no pasa nada. No, señores, esto tiene su estudio, también tiene interacciones y por eso hay que tener mucho cuidado en el manejo de los medicamentos fitoterapéuticos. Sí podemos hacer algo muy interesante y es decir, bueno, si el fito le hace daño y ese paciente necesita mejorar su circulación, yo puedo mandarle ginkgo biloba homeopático que no tiene efectos secundarios porque bajamos las concentraciones, son dosis infinitesimales y le podría ayudar a mejorar sin darle el ginkgo biloba. Pero eso ya es otra historia. Pero en este momento un ginkgo biloba no podría tomar esos pacientes. Entonces, eso es lo que quiero entender. ¿Dónde encuentro esta información? Ahí en la plataforma, en la primera unidad, en la parte de abajo, les colgué el vademecum de plantas oficinales donde está toda la información. Es que mi abuelo se toma los sartán, y él quiere tomar, y sufre de arteriosclerosis y quiere tomar ginkgo biloba. Pilas, la arteriosclerosis es la rigidez de plantas, el ginkgo biloba es un circulador periférico cerebral muy bueno, lo pueden tomar las personas que tienen problemas de vértigo, problemas circulatorios, memoria, concentración, genial. Pero si el paciente tiene arteriosclerosis o toma un medicamento, como los que están actualmente, va a haber una interacción. En arteriosclerosis le puede romper una arteria. Pero digamos que yo lo podría tomar, no tengo ningún problema de eso, yo puedo tomar ginkgo biloba y me haría excelentemente bien. Y por eso estamos nosotros acá, para aprender esto y para poder aprender a saber exactamente en qué momento y cuándo dar un medicamento fitoterapéutico a un paciente. Entonces, les repito, el vademecum está en
Eso se los puse porque es que es importante aprenderse Vademecum. Ese es uno de los libros que uno tiene que imprimir y tenerlo acá en donde, en la biblioteca. Ahora, Profe, una pregunta. La aspirina con la espirolactona hacen reacción, ¿cierto? pues si leemos la farmacología, lo más probable es que sí pueda haber una pequeña reacción. Ácido acetil salicílico con esperolactona. Pero igual nos tocaría llegar. Hay un Que problema. haya como sangrado La aspirina siempre va a o se producir formen sangrado. coágulos. No, 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 no. No, yo creo que la parte de las hemorragias. De pronto va a un proceso de aumentar los procesos de hemorragia. Cuando tengan esas dos, usted tiene en el, Ah, sí, sí. sí, Hemorragia, sí. exactamente. Entonces, tienen, pues vean, no estudio la alopatía, soy lo contrario a la alopatía, pero tengo un poquito de conocimiento. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando tengan una duda de plantas o medicamentos y no consigan en ningún lado, ahí está el programa Micromedics o Micromedics, ahí en la biblioteca. Usted va, utilice compatibilidades, busca el medicamento 1, medicamento 2, y ya le aparecen las 3 compatibilidades. Y se puede utilizar los estudios que dicen, ¿no? Para que tengan, también pueden utilizar plantas y suplemento dietario. Entonces utilicen tienen ustedes un potencial ahí enorme. Inclusive yo lo utilizo para mí. Ah, bueno, mire, diente león, diente león no le puede dar en pacientes que toman hidroclorotiazida porque el diente león hace una interacción en el riñón, entonces la ahorradores de potasio y y uno dice, pues, pucha. Entonces, o toma diente león o toma hidroclorotiazida o furosemida. Entonces, eso lo podemos hacer desde Micromex. ¿Listo? Ahí en la biblioteca encuentran ustedes ese programa que es maravilloso y que pueden trabajar para esa partecita. Bueno, ahora, entonces, espérame un momentito acá. Listo. Ahora vamos a entrar a lo que es la metodología. ¿Qué vamos a ver? En la primera unidad que estamos actualmente en ella, vamos a hablar sobre qué son las medicinas alternativas, terapias alternativas y complementarias. Primero que todo vamos a definir qué es ese término. Alternativas quiere decir otra opción. Alternemos esto. Como las tutorías remotas, la otra opción a la tutoría presencial y que nos han ayudado. Lo mismo pasa con terapias alternativas, es la otra opción. Medicina alternativa, pues hablamos de los complejos médicos como la homeopatía y la fitoterapia. Terapias alternativas hablamos como el uso de terapias manuales, visuales, de relajación. Y cuando hablamos y complementarias, no estamos hablando de que hay otras que complementen, no. Lo que pasa es que nosotros, cuando una región tiene un nivel de terapias alternativas, por ejemplo acá, los NASA con la coca, ellos utilizan coca para todo. Inclusive el ron de coca, que para el dolor coca, que para la depresión coca, pero la plantica en goticas, no el clorhidrato, que es otra cosa. Entonces, eso ellos lo usan bien acá. Esas son terapias alternativas tradicionales de este país. Pero si llega de China y le dicen a una saben que aprenda acupuntura, entonces el indio o la persona vaya, aprende acupuntura, viene para acá. Entonces, en China esa es una terapia tradicional, pero aquí en Colombia ya es una terapia complementaria porque viene a complementar las terapias de acá. Eso es lo que quiere decir la palabra complementaria. Entonces, la medicina tradicional china, la medicina ayurveda y todo lo que no está en este país que ha venido, entrado por diferentes sitios, la osteopatía, el reiki usui, quiropraxia, todo eso son terapias complementarias y alternativas son las que son más completas aquí en este país. ¿Ok? Vamos a ver aquí en la unidad 2, ahí se nos pasa, vamos a seguir viendo todas las clases de terapia, las 5 terapias, medicina ayurveda, terapia neural, homeopatía, fitoterapia, otras cositas. En la unidad 3 ya vamos a entrar a la farmacia homeopática, vamos a ver qué es una generalidad, vamos a aprender a manejar un medicamento homeopático. Un medicamento homeopático no viene, como viene un ibuprofeno, una aspirina y eso. Un medicamento homeopático viene por centesimales jamenianos, decimales jamenianos, entonces es diferente y viene, por ejemplo, lo utilizamos a las 5CH para una cosa, a las 12CH para una cosa y para 30CH para otra cosa. Y nada, ninguna de esas tiene que ver con el tema, entonces hay que aprender a manejar eso. Y por último vamos a ver las disposiciones técnico-sanitarias vigentes y legales de fitoterapia, homeopatía y suplementos dietarios.
Esta palabra suplemento dietario, pues lo vamos a ver en el cuarto, con el webinar, donde vamos a comentar de cómo manejar un paciente con suplementos dietarios. Bueno, entonces vamos a comenzar un poquito a hablar sobre qué son las terapias alternativas, la medicina. Vamos a entrar en diferentes temas. Yo aquí les voy a enseñar, vamos aquí, bueno, porque soy psicólogo no quiere decir, yo más o menos les pongo el aprendizaje de alguna u otra manera. Recuerden que nosotros tenemos 4 clases de aprendizaje. Somos reflexivos, pragmáticos, teóricos o activos. ¿Sí? Entonces, todos tenemos que aprender algo parte del aprendizaje de cada uno. Bueno, entonces, la medicina alternativas y terapias alternativas y complementarias, las MACTA, así es el nombre que vamos a utilizar de ahora en adelante, tienen como una concepción holística al ser vivo. O sea, estamos hablando de que cada persona es individual, así como su huella dactilar. No es lo mismo lo que piensa Juan, lo que piensa Diana, no es lo mismo. Todos somos diferentes. Y así es en la salud y en la enfermedad. Los síntomas son diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, a un paciente A le dio gripa, a un paciente B le dio gripa. El paciente A dice, no, es que a mí me arde al estornudar, tengo dolor de cabeza. El paciente B me dice, no, es que a mí me duelen los músculos y me duele la garganta. Entonces, y es la misma influenza. Es el mismo virus, entró al organismo, pero este tiene síntomas diferentes y este síntomas diferentes. Y tienen signos diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde las terapias alternativas dicen, cada paciente es único en su condición de la enfermedad y la salud. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace las terapias alternativas y complementarias. Analiza y tiene en cuenta todos los factores que se conjuguen en un ser, en un momento específico de su ciclo vital. Por eso, se habla de que no hay enfermedades, sino enfermos, y 2 personas con síntomas similares pueden tratar de forma diferente. O sea, aquí no hay enfermedades, sino personas enfermas. ¿Sí? Pero, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos enfermamos? Perdón. Porque nosotros tenemos 4 cuerpos en uno. Nosotros no somos 4 en uno. Tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual y el cuerpo físico, que es el que recibe toda la información. Entonces, un cuerpo mental. Ah, no, es que la niña la dejó el novio, entonces entró en depresión, entonces la niña ya entró a tener un síntoma, ¿no? No comer, no dormir, llorar todo el tiempo, entonces entró en depresión. Entonces, ese proceso emocional hizo que el cuerpo físico entrara en una predisposición de enfermedad. Entonces, y no era el físico el que estaba malo, era el emocional el que estaba malo, ¿sí? Y eso es lo que no entendemos en la medicina alopática, es lo emocional lo que está malo, no el físico. El físico estaba bien, fue que tuvo un proceso emocional y se enfermó la niña, ¿sí? O el niño, ¿sabes? Ahora, mentalmente, es que mentalmente yo vivo pensando que es que a mí me va mal, que es que no tengo para comer, pero ahí me entran cositas y qué tal, y el negativismo. Entonces ese paciente, por estar pensando tantos problemas del bocado, entonces genera un problema gástrico, genera una gastritis, un colon irritable, y es que yo anteriormente ganaba millones, ahora ya no gano poquito. Entonces todas esas cosas, este paciente entró a un proceso gástrico por estar pensando en procesos del bocado, porque el cuerpo tiene una predisposición antigua que se llama reptiliana y tiene unos programas diseñados para eso. Entonces, cada vez que pensamos en problemas, tenemos problemas gástricos, tenemos con problemas de bocado. Cuando usted da un problema presente con gastritis, porque en el trabajo me va mal, entonces si yo trabajo mal o me tratan mal, entonces pierdo el trabajo, entonces me dio gastritis. Cuando ve, por ejemplo, un cáncer de seno en la mujer, problemas de nido, o con su esposo o con sus hijos, problemas de nido. Y le dejo la tarea, cuando da un cáncer de seno, pregúntele, ¿usted ha tenido problemas de nido antes del cáncer de seno? ¿Tuvo un problema, entró en un shock y generó eso? Sí. Es parte mental, señores, parte mental. Y las espirituales, claro, la fe cura. Ahí es mucho, no vamos a entrar en religión y filosofías, pero sí sabemos que la fe cura y no es efecto placebo, es un efecto de campo energético que usted entra a su cuerpo y puede generar muchas condiciones especiales de curación. Entonces, eso es lo que hace las terapias alternativas o la MACTA dentro del organismo y cómo están divididas, ¿sí? Campos energéticos, campos de mentales, emocionales, espirituales y físicos. Bueno, ahora,
¿Cómo nos diferenciamos las terapias alternativas de la alopatía? Es sencillo. Utilizamos algo que se llama el mecanicismo y el vitalismo. La alopatía entra mucho en el mecanicismo, sienta su teoría en el concepto de la causalidad unidireccional y determinatista, basada en la materia y la energía y ciega al dominio de la genética, el evolucionismo y la teoría molecular. Esto significa que el mecanismo busca explicar el universo a partir de sus elementos constitutivos. Entonces es sencillo. Usted va al médico y dice, doctor, me duele la cabeza, toca para el neurólogo. Doctor, me duele una pierna, para el fisiatra. Doctor, tengo un problema de orinar, para el urólogo. O sea, pero uno se pregunta, ¿será, doctor, no será que será porque tengo un problema de este tipo, de aquel tipo? Entonces, el vitalismo, la medicina alternativa, sí mira eso, porque concibe que el universo es una totalidad en el flujo y movimiento perpetuo y que se basa en esa relación compleja entre lo del organismo y lo que necesita el organismo, ¿sí? Es la existencia, es la vida, es el ser como tal. Esas son las posturas que entra el vitalismo y nos dice que plantea una visión internalista, o sea, considera que el todo es superior a la suma de sus partes. Por lo tanto, hay una visión holística de las situaciones. Reconoce la naturaleza, la existencia de fenómenos cuya observación y estudio no pueden explicarse exclusivamente de lo cuantitativo. Las curaciones espontáneas, el Reiki, cómo un paciente transmite energía a otro paciente y lo ayuda a curar, y la ciencia ya lo comprobó, Estados Unidos lo sabe, todos lo saben, y está entre las terapias alternativas. Entonces, se puede. ¿Sí? Profe, qué pena con usted, pero es que yo no le estoy escuchando nada. Bueno, ¿me escucha mejor? Espera, miramos acá. Porque puse el audífono. ¿Todos me escuchan o no ninguno me escucha? Sí, profe, sí lo estamos sí se le escucha. escuchando. Ah, listo. Sí, profe, yo lo escucho. Listo, perfecto. Ah, bueno, gracias. En este caso yo miro acá, ya modifiqué un poquito el audífono, lo puse más alto para mirar a ver si me escuchan. Listo. Digamos, con respecto a lo anterior que estaba diciendo, por eso es que en muchos casos las personas llegan y dicen, no, pero yo fui al médico y me saqué los exámenes y todo me salió bien. Exacto, pero sigo enfermo, Sí, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Entonces, es eso. Es que hay algo más allá que tenemos que mirar y mirar desde el paciente, y la medicina alternativa nos da esas herramientas para poder trabajar en ese proceso, ¿sí? Bueno, aquí había una pregunta en chat. No sé, es que no puedo ir a chat porque no estoy en esto. Si quiere me la hacen mejor esto vía acá, directas. Entonces, bueno, ahora, pues aprovechemos que yo soy psicólogo, ¿cierto? Y vamos a mirar cómo la mente está correlacionada con las enfermedades y con nosotros mismos. Ustedes sabían que tienen 2, 4, 6 clases de mente diferentes, que una interfiere con la otra, y por eso es que nosotros somos tan indecisos y tan inseguros a ratos en tomar decisiones cuando no tenemos el conocimiento. Pues sí, tenemos una mente inconsciente, una preconsciente, una mente consciente, una mente subliminal, una mente subconsciente, una mente supraconsciente. Y de ahí define la personalidad de lo que yo soy, del ello, de que es el instinto, del yo, que es lo que soy, y el super yo, que es la moral mía. Entonces, eso lo vamos a explicar rápidamente para que tengan una idea de por qué las cosas tienen un fin en nuestra vida, ¿no? Entonces, la mente se clasifica en estos señores. Entonces, tenemos una mente preconsciente. En esa mente preconsciente siempre va a habituar todo lo que es el instinto básico, ¿cierto? Ese instinto que usted tiene básicamente, bueno, listo. Entonces, ese instinto básico es la mente preconsciente. Espérame un momentito acá. Porque el chat, bueno, dame 2 minutos, corro esto acá. Bueno, entonces, es la mente preconsciente. Entonces, ella maneja el instinto básico, el de la autopreservación, es el que le dice, me voy a tirarme para repente, y algo le dice, oiga, pilas, que va a matar. Entonces, ahí, o es el instinto de la reproducción, ¿no? Este es el que nos lleva al instinto. Como son otros tan instintivos, las mujeres ven el macho alfa, el grandote, el musculoso, así, uy, excelente. Es el de la reproducción, porque eso es un instinto, eso viene grabado en sus genes. Y el hombre ve a la mujer con buenas caderas y tal, y dice, ah, excelente, es la reproducción. De ahí manejamos el poder
a mañana es el poder más de 20 años y no hacer nada en la vida. Eso es de ahí. Y el amor también viene de ese proceso. La conexión y las vibraciones que tenemos en ese compañero o la desconexión que tenemos, ¿no? Porque usted no ve dos payasos en un grupo, ni ve dos series en un grupo. O sea, siempre todo el mundo busca seres que sean conectables, pero manejen una diferencia, ¿no? O también tenemos ahí en esa mente preconsciente las vocaciones. ¿Para qué somos buenos? ¿Para qué somos farmacéuticos? ¿Cierto? Queremos crear, ser creativos. Y de ahí también viene una conexión con la fe. ¿Listo? Y después aparece una mente que va pegada mucho a la mente subconsciente, que es la inconsciente. Aquí es donde guardamos todos los sentimientos, pensamientos, impulsos, dolor, ansiedad y conflicto. Mira, lo que es la mente inconsciente y la subconsciente es muy delicada en los niños. Conocí un caso, bueno, tuve un caso de un niño con estreñimiento, 7, 8 años con estreñimiento, pero un estreñimiento tenaz. O sea, no hacía el cuerpo. Y está con los laxantes y no se podía. Entonces, hasta que un día se pone a hablar uno con los papás y dije, bueno, eso es difícil, ¿no? Venían de lactulás, de supositorios, lavados, todas esas cosas. Entonces, el niño tuvo un problema de pequeño. El niño no controlaba los esfínteres y el niño se hacía deposiciones en todos lados. Acababa pañales que da miedo y hacía deposiciones en la sala, en cualquier papayazo que daban, hacía deposiciones. El papá y la mamá, como buenos papás, como somos, o sea, no estoy diciendo en el lado, no estoy haciendo sarcásticamente, sino estamos haciendo, ¿no? Le pegaban al niño y le decían, eso es malo, hacer deposición es malo, eso es terrible, y no le enseñaron que hacer deposición es una forma de eliminar toxinas del cuerpo y que eso es agradable, ¿sí? Porque estamos eliminando los desechos, lo que no nos sirve. Y el peladito, entonces, cada vez que se estaba en el colegio, cada vez que le hacían bullying en el colegio, cada vez que tenía problemas con su papá, con su mamá, con sus hermanos, el niño se apretaba el intestino y no dejaba evacuar. ¿Por qué? Porque grabó ahí, almacenó de los 0 a los 7 años en la mente subconsciente y en el inconsciente, almacenó una creencia y mejoró, y ahí vienen los impulsos que él generaba, un impulso negativo en ese inconsciente y una creencia en el subconsciente generó una patología que hasta el sol de hoy la maneja cada vez que está bien, sin estrés y sin nada, el niño evacúa. Pero cada vez que se estresa, el niño no evacúa. Y eso no se puede corregir. Y eso no es un paciente enfermo. Pero la alopatía lo pone como estreñimiento crónico. O sea, ya hay una patología, pero eso no es una patología como tal. ¿Sí ven? Entonces, esa mente subconsciente, ojo con nuestros hijos, ojo lo que le pongamos las creencias de los niños, especialmente en 0 a 7 años y hasta los 12 años. Después de un niño a los 12 años, lo que fue échese la cruz, y si usted lo enseñó bien va a ser bueno, y si no lo enseñó bien, pues va a tener dificultades en la vida que tiene que superar él solito. Ahora, después de esas dos mentes, que es la inconsciente y la subconsciente, que estaba al otro lado, viene la mente consciente. Esa es la mente que le dice a usted, pilas. Mire que llega tarde a la casa, lo regaño. Esa es la vocecita que le dice a usted todas esas cosas, porque es la que nos permite pensar, hablar y de forma racional, qué está pasando y qué debe que hacer. Y hace parte de la memoria y ella es la que almacena los primeros pines de la memoria y es la que procesa la información. Entonces, esa parte de la mente es la consciente y la que nos mantiene activos, o estado beta. ¿Sí? Entonces, ahí miramos esa parte. Después viene otra mente que nosotros manejamos y que esa nos pone a consumir que da miedo. Es la mente del consumismo, es la mente subliminal. Hay Coca-Cola, te pasa un comercial y pasa todo el mundo cagados de la risa. Guay, tomando Coca-Cola. Discúlpeme la palabra, perdóneme por la palabra. Tomando Coca-Cola, y todo el mundo feliz y le dice, sé feliz. No te dice más. Eso lo llega a la mente subconsciente. Usted cada vez que va a celebrar un cumpleaños en la torta tiene que llevar una Coca-Cola. O cada vez que tal, una Coca-Cola. Yo conozco gente que no puede ir sin Coca-Cola. Entonces, y trabaja sobre el instinto. Entonces, Águila nos pone unas chicas ahí semidesnudas y tome cerveza. O sea, subliminante le está diciendo, tome de 10 que a todas las va a ver bonitas. O sea, eso es la mente subconsciente, o sea, perdón, la mente subliminal. Y todo lo relaciona con los instintos básicos.
con el amor, con el poder, con la reproducción, con la autopreservación. Entonces yo me acuerdo cuando salían los comerciales de Belmont, el cigarrillo, y aparecían todos en el mar y tal. Entonces cada vez que alguien se fumaba un cigarrillo en la azotea, se imaginaba que estaba en el mar, o subliminalmente es ese proceso. Y mire cuántos daños ha hecho eso. Entonces, esa es la mente más peligrosa que está manejando el consumismo actualmente. Ahora, de la mente subconsciente, habíamos hablado que ya era las posiciones, las creencias negativas. Y por último está la mente supraconsciente. Esa mente es la más poderosa de todas porque ahí en esa mente es donde usted almacena la información. No es fácil llegar a esa mente, pero usted almacena toda la información y ahí es donde está almacenado a quién es miedoso, cuáles son sus emociones, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus enfermedades antes de que aparezcan, a qué predisposición tiene enfermedades y qué clase de inteligencia tienes ante ese proceso o cuáles son sus inteligencias como tal. Así está dividida la mente. Esa que le habla a usted todos los días y te hace pensar tantas cosas, pues esa está clasificada en estos procesos y tiene que ver mucho con la enfermedad porque todo esto tiene que ver de cómo te obligan a consumir por una mente subliminal, ¿sí? Cómo te obligan a consumir desde una mente subliminal hasta cómo te puedes dañar una parte de su órgano por tener una creencia negativa. Entonces, desde ahí parte las terapias alternativas desde nuestro proceso mental común. Ahora, todo esto llega a algo que se llama personalidad. Entonces, tenemos una buena personalidad. Y eso se divide en un ello, en un yo o un ser super yo. El ello son todos esos instintos primitivos. Eso es lo que te está diciendo a ti que vamos a la mente preconsciente y miremos cuál es el instinto primitivo que tenemos en ese momento. Vea, algo que yo he aprendido es que el más inteligente, sabio, el más de todo, es ese personaje, es el más instintivo que uno conoce, porque trabaja más sobre ese proceso. Ahora, el yo, que eso es parte de la psicología, Sigmund Freud, psicoanálisis, te dice la realidad, lo que controla y lo que eres, ¿sí? El ello es el que te lleva al estrés, a la ansiedad y a la tensión, porque el ello está en todos lados. No, no, esto, hay que mañana hacer esto, yo tengo que ir pasado. No, a mí me pasó cuando pequeño, entonces te lleva la depresión y tal. Entonces, y el yo es el que te da la realidad y controla todo al ello. Es el que controla todas esas ansiedades. Por eso tenemos que ser yo a toda hora. Y por eso decía alguien, tenemos que decir siempre yo soy el que estoy acá, yo soy el que puedo, yo tengo la capacidad, ¿sí? Y hay algo que está más allá que llaman el sur superior, y es el super yo, y es el que te da, es el que tiene guardadito todo lo moral, lo ideal, ese es el que te dice a ti, oiga, no lo haga, ¿sí? Entonces el ello te pone a pensar, vamos a tirarnos, y el otro, y el yo, el super yo con la voz de la conciencia le dice, no lo hagas. Entonces, eso es lo que divide la mente, y así está clasificada la mente de todos los seres humanos. De todos los seres humanos está clasificada de esa manera. Bueno, si cree, y adicionalmente es importante, por eso es importante saber qué es lo que pensamos, y lo que pensamos es lo que somos, ¿sí? Y donde está su mente es donde está usted. Si usted en este momento está pensando en el mar, allá está usted, no está acá. Entonces, es importante que lo que pensemos está en ese proceso, ¿ok? Bueno, estas son las referencias bibliográficas. Que quiera entrar, aquí queda el video, queda grabado, queda subido en la plataforma, para si quiera andar un poquito más sobre esta parte de la parte mental. Bueno, ahora, ¿cuáles son las competencias del regente de farmacia como tal? ¿Sí? Nosotros tenemos unas competencias muy interesantes, perdón, y es que después de ser regente de farmacia tenemos que continuar con nuestro proceso de autoformación científica, estar de acuerdo con las necesidades personales, familiares, tenemos que trabajar en ser autodidácticos y aprender cada día más. Esto no lo digo yo, esto lo dice la resolución 1963 de mayo del 2006. Ahora, el regente de farmacia tiene que desarrollar un compromiso social de autonomía, de autoestima, o sea, quererme a mí mismo, actitud crítica, no ser corrupto, creativo, estar incursionando en que quiero crear, quiero soñar, soñar vale la pena, muchachos, soñar vale la pena, es importante. Y ser proactivos, proactivo es buscar solución a los problemas, no ponerle
problemas a las soluciones, porque es que aquí tenemos el problema. Hay tal solución y, pero es que, pero entonces no es una solución. Entonces tenemos que buscar solución a los problemas, no problema a las soluciones. Eso es la base del regente de farmacia y esto va muy despegado a las terapias alternativas porque manejamos exactamente estos criterios, ser creativos y proactivos, siempre buscar soluciones a los problemas, no problema a las soluciones. Entonces, eso lo dice el Ministerio de Educación en ese decreto para tener activos. Bueno, sigamos. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de las terapias alternativas. Imagínense que en Estados Unidos, en Europa también lo hay un Centro Nacional para la Medicina Complementaria Alternativa, ¿sí? Que se llama NCIH, ¿sí? Y tiene una clasificación. Este Centro Nacional de Salud Complementarias, ellos lo que hacen es investigar, por ejemplo, digamos, fulanito sacó una terapia alternativa que con poner las manos cura a todo el mundo. Entonces, Estados Unidos le dice, bueno, listo, vamos a hacer unos estudios, manda investigadores científicos y comienzan a analizar esto, aquello, y dicen, sí, funciona. Y lo vamos a clasificar en terapias alternativas en base de energía, por ejemplo. ¿Sí? Y lo pueden utilizar las personas y usted está autorizado por utilizar. Pero es que Juanito dijo que con una manilla acá se cura la artritis. Entonces ellos van a analizar la manilla, Entonces le dicen, bueno, qué pena con usted, pero esto es charla, esto no tiene nada, esto es palabras, esto no tiene nada de acción. Entonces, esto no sirve y no lo puedes utilizar acá porque eso es engañar a las personas. Eso se llama NCCH, está en Estados Unidos, aquí en Colombia no lo tenemos, no tenemos 27 institutos, en Estados Unidos sí lo tenemos y podemos actuar sobre ese proceso. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Vamos a dividir todas las terapias alternativas en 5. Una que sea un sistema médico alternativo, que es, por ejemplo, la medicina homeopática. ¿Por qué es un sistema médico alternativo? Es sencillo, porque tienen, desde cómo se hacen los medicamentos, tiene una filosofía y, además de eso, tiene un concepto diferente que se tiene que estudiar para poder entender ese proceso. Lo que es la homeopatía, la medicina tradicional china, con la acupuntura, con la alimentación, es un sistema médico completo. Y existen homeópatas, solo homeópatas, como yo, o existen médicos tradicional china, que salen de la China, que solamente manejan medicina tradicional china. Aquí en Colombia no se puede hacer homeópata, no se puede ser médico tradicional china, porque en Colombia tiene que pasar primero por la Escuela de Medicina Alopática, allá Pfizer, Bayer, y todo esto te dicen qué hacer en caso de, y después si sales de ese régimen, de ese sistema, puedes ser homeópata. Entonces, así sí es aquí en Colombia. Cuando en otros países no, en Brasil, si quieres ser acupuntor, hay una escuela de 5 años que eres acupuntor. Si quieres ser homeópata, hay una escuela de 5 años que quieres ser homeópata. Si quieres ser tradicional chino, hay una escuela de 5 años que sale médico y titulado en eso. Y cada paciente o cada persona escoge hacia dónde quiere trabajar y genial. Por eso Brasil tiene más desarrollo y es un país un poquito más desarrollado que Colombia en esos aspectos. Bueno. Viene segundo una intervención corporal y mental, por ejemplo, la visualización y relajación. Esto está el primero está entre las 3 terapias alternativas más usadas en Estados Unidos. La visualización, la relajación y la meditación. Hay un centro que se llama el de Deepak Chopra, por ejemplo, Deepak Chopra, si quieren escucharlo, él tiene muchos libros. Sincrodestino, por ejemplo, es un buen libro de él. Él tiene muchos libros y él nos enseña que todo está acá y que si podemos controlar nuestra mente, podemos controlar nuestro cuerpo. Es algo muy interesante lo que dice Deepak Chopra. Y él tiene una escuela, un centro de meditación y todos los grandes empresarios y las pymes van allá y aprenden a meditar y a relajarse y toman mejores decisiones y ganan más billetes y son mejores personas. Así es sencillo. ¿Sí? Entonces, porque aquí tenemos que aprender algo. Ser humilde no es no tener dinero. Ser humilde es comprender y entender nuestro entorno en compasión a las personas. ¿Sí? No en lástima. ¿Sí? Eso es ser humilde.
Mucha gente piensa que ser humilde es ser una persona pobre llevada. No, ser humilde es tener un concepto diferente de nuestra vida y poder entender compasivamente a nuestros hermanos. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, esto es lo que se basa en las terapias de visualización y relajación. Métodos de manipulación y que tienen como el cuerpo como base. La quiropraxia. Claro, el quiropráctica después te aplica unos puntos de presión en el cuerpo y te ayuda a mejorar muchas patologías, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la quiropraxia? Fueron a Estados Unidos, miraron un médico quiropráctico, vieron que sí podía funcionar, que eso era lo mejor y dijeron, listo, lo vamos a utilizar en métodos de manipulación que tiene como el cuerpo como base. Es como si en Colombia existiera ese método. Viniera aquí el INVIMA, bueno, un centro de investigación que clasifica los métodos alternativos en Colombia, entonces dijera el señor de la esquina Soba, eso bandero. Entonces llegan científicos y bueno, Soba, a ver, sí, vea, curó este, pasó este le ayudó. Entonces lo vamos a poner entre el método de manipulación, tiene como cuerpo como base, y la terapia que usted hace se llama sobidos, sobanderismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace Estados Unidos y por eso tiene estos métodos. Cuarto, terapias basadas en la biología. En ellos tenemos la ortomolecular, que eso lo vamos a ver en el cuarto periodo. Tenemos los herbolarios, que aquí le tienen nombre casual, llamémoslos yerbateros, aquí le llaman así. Y la fitoterapia, que ya son métodos basados en evidencia científica, ¿sí? Y por último, tenemos las terapias de energía, como el Reiki, los pasistas, el Reiki Usui, es utilizar sus manos, y es que esto tiene muchos años. Esto lo usan los sacerdotes, los pastores, los maometanos, los hinduistas, los budistas, los zoroastruistas, todo eso utilizan el Reiki como base. Cogen, le ponen las manos al paciente y la persona se siente mejor. Transmiten energía, pasan energía, y entonces unos científicos dijeron esto no tiene que ver tanto con la filosofía, sino tiene que ser científico. Todo aquello que es magia, con el tiempo sabemos que es algo científico que pasa. Entonces se pusieron a mirar por la física cuántica y por el proceso de cuántico, hicieron de cuenta de que nosotros podemos pasar energía y depende de la intención que tengamos con esa energía, podemos ayudar a una persona o podemos destruir a una persona. Entonces, a eso se llaman terapias de energía, por si acaso. Bueno, aquí lo tenemos un poquito más resumido para todos. Entonces, tenemos un sistema médico alternativo, unas terapias sobre la base de energía, un enfoque sobre la mente y el cuerpo, las terapias biológicas y el método de manipulación basados en el cuerpo, y todas están entre sí. ¿Ok? Entonces, es algo importante que lo pueden llevar y lo pueden trabajar de alguna manera. Y lo más importante es que lo aprendan porque de pronto yo pregunto mucho lo de la clase. Usted me dice, la homeopatía, ¿qué método terapéutico, qué método, qué categoría de la medicina complementaria alternativas pertenece? Ah, bueno, este es el sistema médico, Listo. Es algo muy sencillo. Bueno, ahora, vamos a entrar en contexto a conocer algunas de las terapias alternativas que más se utilizan en el país. ¿Sí? En la clase próxima vamos a trabajar un poquito sobre el tema, pero aquí vamos a entrar en concepto. Lo primero que más se utiliza en el país es la fitoterapia. ¿Sí? Recuerden que las plantas medicinales fueron el principal y es el único recurso que tuvieron los seres humanos durante muchos años para curar las enfermedades. ¿Sí? Y se profundizaba el conocimiento en las especies vegetales y la fitoterapia, nombre que se usa a la aplicación de plantas medicinales. Ahora se habla de un término muy bonito que se llama fitomedicina, y me gusta ese término. Un fitomédico, fitomedicina, que es medicina basada en plantas medicinales. Entonces, eso comienza con los antiguos griegos, romanos, y pasaron a formar parte de la farmacopea medieval, que más tarde fue enriqueciéndose con estos efectos, y hasta hoy en día se usa de otra manera, pero se usa igual, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con eso? Sabemos que la utilización de las plantas, como mínimo desde hace 5.000 años, y posiblemente anteriormente, el primer Vademecum escrito de plantas medicinales fue en el 2100 años antes de Cristo.
y eran fórmulas para preparar aumentos. Ahí tenemos uno que fue escrito 1500 años antes de nuestra era, o sea, antes de Cristo, y es el papiro de Eber, que se encontró en Egipto, y ellos tenían unas cosas muy interesantes en alternativa. Por ejemplo, si una mujer tenía problemas ginecológicos, le mandaban a hacer supositor, bueno, óvulos de deposición de cocodrilo y se lo aplicaban, que es que eso les curaba las infecciones, un ejemplo. Y utilizaban mucho el ajo para todo. Los egipcios utilizaban el ajo para todo. El ajo para la circulación, el ajo para la infección. Ellos eran adictos al ajo, prácticamente. Me imagino que para el aliento no lo utilizaban, pero sí eran muy adictos al ajo. Consumían mucho ajo prácticamente. Bueno, ahora, tenemos dos señores muy interesantes acá. El primero es Hipócrates, que fue el padre de la medicina, pero fue el padre de la medicina fitoterapéutica. Y tenemos a Galileo Galileo, que le hizo un proceso muy interesante, y es que él fue el que nos hizo transformar todas las plantas en jarabes, en cápsulas, para poder consumirlas en un efecto estandarizado y organizado, ¿sí? Porque uno cuando hace una aromática, normalmente no sabemos exactamente qué cantidad de la planta sirve, si les damos muy poco o les damos mucho, y podemos tener efectos secundarios como los que miramos a continuación, los que miramos anteriormente. Entonces, por eso es importante saber exactamente y estandarizar los procesos como tal. Ahora, a principios del siglo XIX, los químicos comenzaron a identificar y aislar los principios activos de las plantas. Los médicos y especialmente los farmacéuticos aprendieron la botánica, porque esta estaba basada en gran medida en las plantas medicinales y algunas drogas blancas. Los boticarios preparaban la medicina a partir de diversos compuestos vegetales, y esto empezó a cambiar cuando ya comenzaron los laboratorios farmacéuticos a mandar los medicamentos ya en cajita, en capsulita. Entonces ya no tendríamos. En tiempo antes llegaba un médico y le decía, bueno, usted tiene problemas de colon, vamos a utilizar menta, albahaca y manzanilla. Sencillo, cogía el farmacéutico 20 centímetros de menta, 20 centímetros de albahaca, 20 centímetros de manzanilla, lo ponías en un en un frasco de 60 ml y se lo mandaba al paciente, 30 gotas 3 veces al día y listo. Ahora ya tenemos algo más evolucionado que es la capsulita de trimebutina para ese proceso. Bueno, entonces, y el significado de botica, en ese momento, botica quiere decir farmacia, establecimiento donde se prueba y vende medicinas. Proviene de un provincial, quiere decir almacenar plantas realmente. Esa es la palabra botica. Y todavía nuestros abuelos lo utilizan. Ah, voy por la botica, o hay precio de botica. Entonces, ese es un concepto que todavía se maneja en estos términos y a pesar de tantos años de evolución. Ahora, se calcula que en el mundo existen 350.000 a 500.000 especies vegetales, de las cuales en Colombia se encuentran 35.000 a 50.000. De ellas, aproximadamente 5.000 han sido utilizadas por nuestros indígenas y campesinos con fines medicinales. 5.000, escuchen ese dato, 5.000 plantas aquí en Colombia actualmente. Y esto hace que el país tenga un amplio potencial como fuente de nuevos principios activos que pueden ser usados con alternancia terapéutica. Eso lo dijo un profesor de química farmacéutica en el 2007 de apellido Fonegra. Imagínense, y vamos en el 2021 y todavía no somos potencial. Es un problema. Y ahí yo sé que entre esas 350.000 y esas 500.000, bueno, entre esas 35.000 y esas 50.000 plantas, ahí estaba la cura para todo. Para cualquier bichito raro que nos pusiera pandemias, ahí estaba la cura. Pero como no hacemos investigación, como no hay inversión para la investigación, entonces no hay progreso. Entonces, no hay progreso. Y nosotros somos un país que enviamos materias primas, mas no somos un país que transformamos las materias primas. Ahí está la palabra desarrollado y subdesarrollado. Si nosotros creáramos nuestros propios medicamentos y se los vendieran a Estados Unidos, en vez de venir los Estados Unidos, recoger la plantica, ir y sacar una molécula, crear su medicamento, enviarnos a 300.000 pesos acá. Entonces, si pudiéramos hacer eso, créeme que todos tenemos, el regente de farmacia sería maravillosamente pedido en todos lados, ofertas laborales por montones. Entonces, ese es el punto más casual de este proceso. Ahora, la palabra fitoterapia
viene del griego fitón, que significa planta, y la terapia quiere decir tratamiento y se utiliza como sinónimo de tratamiento. La fitoterapia es la ciencia que estudia el uso de los productos vegetales con una finalidad terapéutica, aliviar los síntomas, prevenir enfermedades. Ojo con esto, la fitoterapia la utilizamos en enfermedades leves y moderadas, no más. Lo mismo que todas las terapias alternativas. No podemos mirar que si el paciente tiene una apendicitis, le vamos a, no tomes esta agüita. No, señor, hay que pasar ya, ahí sí pasamos a otro externo. Pero si el paciente pasó el apendicitis y llegó con problemas de colon, venga, señor, y tómase este medicamento que viene a base de plantas medicinales y que le va a ayudar a disminuir su problema de colon. Esa es la ventaja de la fito o la desventaja, ¿no? Pero se puede manejar de esa manera, ¿ok? Bueno, ahora, vamos, esto es base de la fitoterapia. Aquel que quiera trabajar con fitoterapia, voy a explicarle esto para que lo entienda y podamos tener eso de base. No debemos olvidar que los remedios a base de plantas medicinales presentan una inmensa ventaja con respecto a los tratamientos químicos. Y es que los principios activos de las plantas medicinales, ¿qué es un principio activo? Es una composición química que se presenta a ciertas sustancias y que causa una reacción en el organismo, alterando o modificando un sistema y se clasifican según su origen. El principio activo de estas plantas se hallan siempre biológicamente equilibradas por la presencia de sustancias complementarias que van a potenciar entre sí de forma que generalmente no se acumulan en el organismo y sus efectos indeseables disminuyen, ¿cierto? Y que hay investigaciones y estudios científicos de las plantas medicinales que todavía no se conocen. Entonces, ese es el principio activo a lo que se debe estas plantas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ahí podemos mirar que nosotros en esos principios activos vamos a mencionar una planta, la albahaca. ¿Listo? Te la voy a enseñar de esta manera. Bueno, aquí vamos a entrar aquí. Bueno. En albahaca tenemos la albahaca. La albahaca contiene estos principios activos. Contiene caripofileno, contiene metilejunol, contiene junol. Entonces, ¿qué pasa con eso? Normalmente, ¿qué hace una empresa farmacéutica? Ella mira las propiedades de la planta. Ah, bueno, mira, es carminativas, es espamolítica, listo. Vamos a utilizar el efecto espamolítico. Busca dentro de estas moléculas cuál es la que hace el efecto espamolítico. Un ejemplo, digamos, es un ejemplo. El efecto espamolítico lo hace el miceno. Entonces, ¿qué hacen? Revisan la estructura molecular del miceno. Si ven que la pueden copiar sintéticamente, solo el miceno, el resto lo desechan. Si lo pueden copiar sintéticamente, lo copian y hacen las pruebas con pacientes a ver si quitan los espasmos tipo cólico, el espasmo neutraliza en el paciente. Si eso funciona, entonces la albahaca se la llevan de Colombia, la preparan en Estados Unidos y la devuelven en una pastilla que vale 50.000 o 30.000 la cajita. Pero eso es lo que hacen normalmente las multifarmacéuticas. Ahora, ¿qué es lo que dice la fitoterapia? Pero ¿para qué vamos a sacar el micelo solamente si podemos contar con este potencial de principios activos que me van a ayudar a que el micelo no me tenga efectos secundarios y segundo, que me haga un efecto más completo en el organismo? Porque no tan solo es el espasmo lo que produce el dolor, tiene que haber otras cosas adicionales que generen ese proceso. Entonces, eso es lo que hace que la fitoterapia sea diferente a la alopatía. ¿Y cómo hacen eso en las plantas? Es sencillo. Las plantas tienen dos clases de metabolitos, unos primarios y otros secundarios. Los primarios son los que intervienen siempre en todo lo que tiene que ver con la supervivencia de la planta, el crecimiento, la reproducción, los minerales, las vitaminas, carbohidratos, todo eso. Y los metabolitos secundarios son esos metabolitos que utiliza la planta para las defensas y la adaptación de ellas mismas en los entornos. Y ahí es donde vienen los aceites esenciales. Usted mira que cuando uno riega la albahaca, comienza a oler uno como a una esencia rica. Cuando riegan la albahaca con el agua, dice, uy, albahaca.
¿cierto? Esos aceites esenciales, ella lo hace como protección, pero esos aceites esenciales son los que hacen que se curen por el efecto medicinal de las plantas. Entonces, la ciencia los divide en alcaloides, como la morfina, en glucósidos, en mucílagos, como eh, el psyllium, taninos para la circulación, saponinas, que son las que hacen efecto saponificable en el cuerpo, o sea, tipo jabón. Entonces, todo ese proceso es lo que hace que funcione y que sea diferente en parte porque funcionan de la misma manera. Les explico. ¿Cómo actúa la fitoterapia? La fitoterapia actúa como una medicina alopática, en parte, es decir, utilizando principios activos capaces de contrarrestar el problema. La única diferencia entre un producto fitoterapéutico y una de síntesis químicas es que el producto de síntesis se basa su efectividad sobre una molécula aislada desarrollada en un laboratorio, mientras el primero, que es la fitoterapia, basa su efecto en algo que se llama fitocomplejo, es decir, el conjunto de los principios activos de todos los demás componentes naturales contenidos en la droga o en la planta. Acuérdense que la droga es el extracto puro de una planta, ¿no? Entonces, para que sepan. Entonces, eso es lo que hace diferencia entre fitoterapia y alopatía. Y por eso yo creo en la fitoterapia. Porque ya cuando comencé a estudiar esto más a fondo, la parte molecular, me di cuenta de que estamos consumiendo lo mismo, sino que realmente esto, la planta tiene la capacidad de poder ponerle una restricción a esa molécula sin hacer efectos secundarios en el organismo, algo que no pasa con la medicina alopática. Si nosotros sabemos que consumimos mucho acetaminofén y los niños desde pequeños, es acetaminofén, 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 ese niño que tenga 40 años no tiene hígado, porque el acetaminofén es principalmente los causantes de problemas hepáticos a nivel del sistema. Entonces, eso es lo que pasa. Y por eso necesitamos trabajar. Si usted toma un agua de sauce, a usted se le quitan los dolores musculares y articulares sin efectos secundarios. Pero si me tomo una aspirina, que es ácido salicílico sacado del sauce, lo más probable es que tenga hemorragias, gastritis o problemas de úlcera gástrica en el organismo. Entonces, mire esas grandes diferencias y es a lo que yo me refiero como tal. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora, compañeros? Bueno, entonces, sigamos con el tema. Ahora, me puse a analizar el Vademecum colombiano de plantas medicinales que lo tienen en la plataforma. ¿Y qué pasa con eso? No está actualizado desde el 2008. El INVIMA, cuando lo revisé en julio de 2018, aparecen 144 plantas aprobadas, 15 de más. El INVIMA ha aprobado 50 combinaciones entre plantas, ha retirado 30 combinaciones, motivos de cambio a suplemento dietario, cosméticos, pero realmente son 5.000 plantas las que hay en Colombia y solo tenemos 144 de arsenal de trabajo. Entonces, uno dice que no hay investigación, no hay motivación para la investigación, no hay innovación y no hay procesos de innovación. Entonces, por eso es que no tenemos la solución a mano, pero yo sé que ahí está la solución para diferentes patologías como tal. Bueno, ahora, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. La raíz del alfagofito. Es una planta medicinal. Esta planta medicinal es de África. La llaman garfios del diablo en África. Y mire el principio activo aislado. Se llama Arpagofin hiroides. Este es el principio activo. Pero la planta como tal, yo lo he utilizado. La planta como tal es genial para los dolores articulares, musculares, lumbalgia, tendinitis, dolores por artritis, por artrosis, artritis reumatoidea. Y es mejor que un ibuprofeno, una naproxeno, meloxicam, mesuline, analgésicos esteroideos, prednisolona, esteroideos, dexametasona, betametasona, todo lo que hay en el mercado. Lo he probado y me parece genial. Los dolores se quitan rápidamente y hace que el paciente comience otra vez con su flexibilidad y activarse. Entonces, ahí es donde yo digo. Ahora, esto lo hay en el país, lo consigues como Artrisan, Artriplex, hay muchos laboratorios que lo manejan.
en síntesis procesos químicos. Entonces, a eso es lo que digo, que nosotros siempre tenemos una solución desde la parte fito que nos puede ayudar a mejorar esa parte. Y no tan solo este medicamento, hay muchos otros medicamentos que pueden estar ayudando y que lo pueden consumir y que tienen tantas evidencias científicas como cualquier otro medicamento alopático, sin interferir en efectos secundarios o reacciones adversas graves al futuro. Por ejemplo, al ibuprofeno le dijeron a los AINES, la mayoría de AINES produce infartos. El que toma muchos AINES lo más probable es que le dé un infarto. Eso lo ocultaron. Sacaron a raitina del mercado sabiendo que producía cáncer, ¿cierto? Pues eso lo ocultaron. Ahora imagínense en estos nuevos medicamentos que hicieron rápidamente, ¿qué nos están ocultando, ¿no? Productos biológicos. Entonces, esa es la pregunta siempre que hay que hacerse en ese proceso. Bueno, entonces, hay otro ejemplo muy chévere. Y les voy a decir por qué la industria farmacéutica no cree en la fito. O sí cree, pero para ciertas cosas. Pues imagínense que esta es la cicolicina. Este es un medicamento sacado de estos hongos que ustedes ven acá. ¿Sí? Sí, esos son los hongos con que la gente entra en estados alucinógenos y se meten vuelan, conocen todos los lugares desde la actuación por esos hongos. Entonces, ¿qué pasa? Este señor, Griffith y Steven Roach, ellos aislaron una molécula de ese hongo que se llamaba cicolixibina, ¿sí? Y la molécula de ese hongo tiene, eso lo aislaron hace muchísimos años, y hicieron un estudio con 80 pacientes, 80 pacientes. El resultado fue que más de 3/4 partes reportaron alivio significativo en la depresión y en la ansiedad, pero eso no es tanto el resultado. El resultado es que esta es la parte del hongo, el reino, la división, la clase, el orden, la familia, cómo es el hongo como tal. El resultado es que en una sola dosis de un medicamento, de este medicamento sacado de los hongos, produce este tipo de resultado drástico duradero durante 5 años. O sea, con una sola dosis recetada al paciente, es una sola dosis, durante 5 años el paciente no sufre depresión ni ansiedad. Pero imagínense, si yo cojo una planta, saco este medicamento, le doy una dosis al paciente y en 5 años el paciente, nos vemos en 5 años. O sea, pero por obvias razones no pueden ser administradas por los especialistas porque es que se nos acaba el negocio de mandar fluoxetina y todos estos antipsiquiátricos por paciente que sufre depresión y ansiedad. Entonces, ¿qué va a hacer pobrecito ellos? Entonces, por eso mismo, la industria farmacéutica se volvió una industria de consumo. Y cuando tenemos cosas así que pueden ayudar al pueblo, no lo pasa. Entonces, aquí es donde comenzamos a analizar nosotros que tenemos que ser muy observadores. Y lo que le estoy diciendo no es que me lo estoy inventando. Ahí están las referencias bibliográficas. ¿Sí? Esto lo saqué en febrero 15 del 2020. ¿Sí? Hace un año están estas referencias ahí y están los estudios para que entiendan que es real. Y hay muchas plantas y muchas de esas plantas que están haciendo esas cosas actualmente y que realmente no estamos haciendo nada para adquirir y poder seguir estudiando ese proceso adicional. Entonces, ahí les dejo el trabajo con la cicolixibina y lo que pasa actualmente con la parte farmacéutica. Entonces, tenemos otro concepto muy interesante, porque estamos viendo las diferentes terapias por encimita, después entramos a cada una. La homeopatía. La homeopatía, vamos a tener mucho que hablar de la homeopatía. La homeopatía es un método terapéutico que se basa en la ley de la similitud o de los semejantes, la cual afirma que una sustancia que provoca determinados síntomas en una persona sana, en pequeñas cantidades, es capaz de curar los síntomas semejantes a una persona enferma. Es sencillo. En homeopatía lo utilizamos de la siguiente manera. Se lo voy a poner un ejemplo para que me entiendan lo que dice ahí. Si yo tengo, a mí me pica una abeja, ¿sí? Esa abeja me produce dolor, ardor, quemazón, ¿sí? Y me hace una inflamación, un edema terrible. Inclusive hay personas que hacen reacción alérgica en la zona. Entonces, esos síntomas lo guarda la coge la abeja, la dinamiza, o sea, le quita la toxicidad por medio de un método muy sencillo. La dinamiza, utiliza el veneno de la abeja, que es el apicinum,
Y si llegar un paciente al consultorio del doctor, pero no por picadura de abeja, ¿no? Llega un paciente, doctor, es que mire, me salió este edema, esta inflamación, este ardor, esta quemazón, de un momento a otro, no sé, me apareció, y mire, no me ha podido curar, me ha aplicado prednisolona, me he tomado prednisolona, me ha aplicado dexametasona, me han dado betametasona, bueno, todo lo que me dan en seguro, y nada, que se me cura esto, ¿qué hago? Entonces, y ya sabemos que no es una infección y eso, ¿qué hago? Entonces el médico revisa, mira que los síntomas que tiene ese paciente son muy similares a los que produce la picadura de abeja, entonces le dice, tome Apis en gotas, tómese 20 gotas 3 veces al día. Lo que hace Apis es darle la información al cuerpo de cómo eliminar esa patología o ese síntoma, ese signo, y el paciente llega a la semana y dice, mire, doctor, ya me está desapareciendo, después al mes, no, ya me desapareció. ¿Sí? Eso así es que funciona la homeopatía, en pocas palabras. Entonces, ese es el arte de la parte de la homeopática y ese es el método terapéutico que utilizamos en homeopatía como tal. ¿Sí? Bueno, ahora, la medicina tradicional china. Estamos viendo un pequeño resumen de cada terapia. Ellos tienen una filosofía que es basada en el taoísmo y en la filosofía china, y ellos hablan mucho del microcosmo y del macrocosmo. Pero es que, ¿cómo no hablar si usted mira una célula y un átomo? Miramos un átomo. ¿Qué diferencia hay entre un átomo donde tiene un núcleo y varios electrones y protones al universo? Está el Sol y alrededor del Sol giramos nosotros, ¿sí? Es lo mismo, o sea, lo micro y lo macro es lo mismo. Entonces, ellos dicen que eso en sí es una energía especial, que es una energía regeneradora que está basada en dos conceptos. En un concepto protónico y electrónico, o sea, negativo y positivo, y ellos lo llaman el yin y el yang. Y ellos dicen, ahí nace todo, la unión de esas dos energías. El yin realmente es el yin y el an. Aquí. Entonces, y eso genera el movimiento. Para ellos, la base de ellos es los riñones. El agua es la creación. Y tienen razón, 70% del cuerpo es agua, transmitimos energía por el agua, somos campos electromagnéticos por el agua es el que lleva y trae. Entonces, sustancias, químicas, todo ese proceso, entonces ellos dicen, el agua, pero ellos tienen unos símbolos, por ejemplo, madera, hígado, fuego, intestino, ¿sí? Tierra, vaso, ¿sí? Metal, colon y pulmón, y agua, riñón. Esos son los básicos y ellos se basan en esos procesos. Entonces, así es que ellos manejan las patologías. Hay libros de medicina tradicional china muy interesantes. Por ejemplo, yo tengo acá uno, yo manejo un poquito, este que se llama Fisiopatología y Tratamiento de Medicina Tradicional China. Muy bueno ese libro, ¿no? Entonces, ahí le enseñan a uno a manejar un poco el tema, ¿no? Yo no sé que ser súper experto, pero de todo hay que conocer. Entonces, y les voy a recomendar una técnica muy interesante que usan todas las personas que tienen que tener un conocimiento. Eso lo usan, esa técnica la leí alguna vez, cómo aprender de todo un poquito, sin hacer cursos ni nada de eso, sin ser autodidactas. Sencillo, utilizamos 1.5, se llama eso, 1.5. Una horita, usted le dedica una hora al día a leer un tema, una hora al día, pero una hora al día. Desconecta el celular, desconecta eso y puede que hace una hora al día leer un tema. Durante la semana son 5 horas, 7 horas, perdón. 7 horas de leer ese tema, usted se vuelve un experto. ¿Quién lo dice? Lo dice Bill Gates, lo dice Tesla, lo dice el de Facebook, Mark Zuckerberg, lo dice, y ellos se vuelven, por eso es que estos tipos lo ven inteligentes todo el tiempo, no es porque ellos sean súper inteligentes, simplemente ellos dedican una técnica que ellos aprenden que llama 5-1, o sea, una hora durante los 5 días o los 7 días, y por eso es que usted habla de esos tipos y son expertos en todo, porque hacen eso. Nosotros tendríamos que aprender a hacer eso. Automáticamente. Hay un micrófono por ahí que está como activo. Entonces eso lo tendríamos que aprender para comenzar a tener ese conocimiento.
¿ok? Y eso es lo que yo hago todos los días. Yo me dedico una horita, leo algún tema de terapias alternativas y poco a poco voy aprendiendo de eso y lo he practicado y me sale muy bien ese proceso. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es la medicina ayurveda? Las ayurvedas son muy interesantes porque ello fue la primera medicina que existió fue los ayurvedas, ¿sí? ¿Qué pasa con los ayurvedas? Eh, ellos, de ahí salieron todas las medicinas, inclusive la alopática, esa es la ayurveda. Ellos fueron los que crearon los aceites esenciales, ¿no? Y la palabra quiere decir ciencia y vida, ¿sí? Ayus son ciclos vitales que representan el cuerpo, la mente y los sentidos, y vida es el conocimiento del mundo y de cómo funcionan sus componentes, ¿sí? Entonces, ellos utilizan mucho los aceites, ellos utilizan mucho los lavativos, y es un sistema médico que integra cuerpo y mente. Está comprobado que es efectivo para la experiencia a lo largo de los años, tiene más de 5.000 años de uso. Sus principios son aplicables a la existencia diaria de cada individuo. La terapeuta se realiza fundamentalmente con remedios naturales y está orientada a restablecer el equilibrio corporal. La teoría de ellos es muy sencilla, es depurar el organismo. Ellos dicen, todo está en base de toxinas, saquemos toxinas. Entonces, le ponen un depurativo por 7 días, hacen una desintoxicación, limpieza, ponen nutrición, luego hacen una regulación, y si ahí sigue la patología, quiere decir que hay una destrucción del órgano, y si no, la patología desaparece. Entonces, eso es el efecto de los ayurvedas, y es una buena técnica para ese trabajo. Bueno, algo muy interesante que quiero decir sobre la ayurveda y la medicina tradicional china. Ellos solo utilizan técnicas que tengan por lo menos 400 años de experiencia para ser utilizadas bajo los libros técnicos que ellos tienen. Si no tienen 400 años de experiencia, esa técnica no les sirve a ellos. Imagínense lo que ellos piden y la antigüedad de estas clases de medicina. Y realmente nosotros, y aquí el mundo oriental se moja en alopatía y en los super especialistas, y se ríen de estas técnicas que tienen 5.000 años, le llevan nomás 5.000 años de ventaja para manejar patologías. Entonces, yo creo que algo bueno hay que aprender de ahí de eso. ¿Mm? Bueno, ahora, la quiropraxia. La quiropraxia es sencilla. Es una forma particular de diagnóstico o tratamiento de enfermedades que afectan los nervios, músculos, huesos y articulaciones del cuerpo. La quiropraxia lo que hace realmente es utilizar la columna vertebral, y ellos dicen, por ejemplo, yo tengo acá algo muy parecido a la quiropraxia, ¿no? Entonces ellos dicen que cada parte de la columna maneja un órgano, ¿sí? Y ese órgano maneja un campo de energía especial. ¿Sí? Entonces ellos dicen, muchas veces cuando uno está haciendo quiropraxia, yo no soy quiropráctico, no trabajo la quiropraxia, no soy quiropráctico, pero dicen que cuando un paciente tiene un estrés o algo así y mueve una vértebra en particular, nuevamente se vuelven muy emotivos, comienzan como a sacar todo eso, hasta lloran y todo, y simplemente porque están haciendo un mensaje en una vértebra porque hay acumulación de esa energía y ese campo emocional que están generando. Eso dice un amigo que es quiropráctico. Entonces, que él comienza el masaje, comienzan a hablar, de un momento a otro, ay, no, sí, eso, desde que tuve una relación en tal lado me comenzó ese dolor y comienzan a llorar y entonces comienzan a como es el efecto sanador de la quiropraxia. Es algo personal. Bueno, otra de las terapias utilizadas es la reflexología. ¿Pero qué es la reflexología? La reflexología es cuando en el pie, en la planta del pie, dice la teoría, hacen todas las terminales nerviosas en los dedos y en la planta de los pies. Y lo que hace es que cada vez que nosotros presionemos, en la próxima clase abundamos un poco más al tema, cuando presionemos lo que hacemos es un masajito y ese masajito nos ayuda a que liberemos estrés y tensión de algunos órganos fuertes, especialmente en los campos de la reflexología, ¿sí? Y eso lo hace un reflexólogo o podología, también le llaman en inglés. Ahora, las flores de Bach. ¿Qué son las flores de Bach? Eso es un concepto que se basa en concepto homeopático. Va a ser a un médico. Fueron los primeros de las vacunas también.
ya que hablamos de vacunas, fuimos los primeros de las vacunas, pero de un momento a otro dijo, esto de las vacunas no me parece, y se fue, y fueron los pioneros. Entonces él se comenzó a ir a la naturaleza y el hombre tenía como un don o no sé, algo mágico, algo espectacular, y es que él cogía el pétalo de una flor y lo ponía en la boca, y él, por medio de esa sensación, sabía que eso manejaba una emoción. Ah, era el amotemblón para los miedos de los conocidos, mira, claro. Entonces él comenzó a hacer un efecto homeopático. Él lo que utilizaba era, cogía la planta, él nunca destruía la planta, de manera bien ambientalista. Él nunca destruía la planta, él cogía, pedía el permiso al elemental de la planta, cogía el pétalo, lo ponía en agua y alcohol al lado de la planta durante un día, al otro día lo recogía, lo dinamizaba homeopáticamente, ya después aprendemos a dinamizar, y lo cogía y se lo daba a una paciente que tuviera un miedo que la planta manejaba. Y así él era que trabajaba, y él dijo que nosotros teníamos 7 clases de miedo e inventó 36 esencias de plantas, 36 plantas. Entre ellas es muy conocido el famoso rescate que toma la gente, que cuando hay duelos, cuando hay problemas de, de separaciones, y toman mucho rescate, que es una fórmula dada por Bax y que es muy buena para ayudar a mejorar ese proceso. Yo tengo un caso muy particular con Lotus, una de las plantas, con una chica que sufre de, de claustrofobia, y eso le logró controlar un 80% de la claustrofobia. Entonces, es algo que funciona y que lo hace de una manera muy interesante. ¿Ok? Bueno. Ahora, la ideología. Es la ciencia y la práctica que nos revela la presencia de inflamación. Es sencillo. La ideología es mirar el ojo y mirar que los ojos, cuando los órganos tienen algunos problemas, en los ojos aparece. La historia de la ideología es muy sencilla. Un médico en la edad medieval, eh, el hombre estaba en el campo, disparó la escopeta y sin querer le pegó los perdigones a un águila. El águila cayó y el hombre pues quiso recuperar el águila y se dio cuenta que automáticamente dentro del ojo del águila, que es un ojo grande, apareció una línea. Y él se hizo raro, bueno, y mientras el águila se iba curando, la línea iba desapareciendo o se iba anormalizando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Él se dio cuenta y comenzó a revisar los ojos de las personas y comenzó a preguntar, venga, ¿usted qué sufre? Ah, el colon, miraba, y miraba a otra persona, el ojo de otra persona y miraba que eso era diferente, que había una línea, una laguna, una cripta, y entonces él comenzó a revisar eso y inventó la hidrología. Y la hidrología es un método que se utiliza en la segunda parte de la clase, en la próxima clase, yo les explico un poquito de hidrología, porque eso sí sé hacer yo sí sé hacer hidrología. Entonces, yo utilizaba una lupa, compré un aparatico, ahorita ya no lo tengo, utilizaba una lupa, uno miraba y ponía la lucecita y miraba, y le preguntaba al paciente, ¿usted ha tenido dolores en tal lado, ha tenido problemas en tal lado, ha tenido patata? Y eso era muy bueno. Ahorita, pues, hace rato que no uso, pues, imagínense, con este proceso pandémico, pues no se puede acercar a un paciente, pero era muy bueno y podía lograr uno que eh, cuando no encuentra, uno tiene varias alternativas, pues mira la hidrología, mira la homeopatía, miremos por otro lado hasta que miramos el paciente eh, que puede tener. Y eso es lo bueno de aprender de todo un poquito, porque si no podemos por un método, utilizamos otro método para poder ayudar al paciente a mejorar o por lo menos saber un síntoma, un diagnóstico correcto y poder dar los medicamentos precisos para que el paciente mejore de esas patologías como tal. Bueno, ahorita apareció mucho lo que era el biomagnetismo. Entonces, el biomagnetismo se basa mucho en los campos electromagnéticos. Ellos dicen que si nosotros manejamos la polaridad del cuerpo, logramos mejorar la enfermedad. Entonces utilizan algo que se llama pH, que es el pH de hidrógeno, ¿sabe? El pH, la alcalinidad, la acidez. Entonces ellos dicen, si alcalinizamos el cuerpo,
dándole el campo electromagnético preciso, logramos que el cuerpo mejore y se recupere. Entonces, ellos utilizan mucho los efectos de los campos biomagnéticos. En la próxima clase también hablamos un poquito más sobre el tema. Y trabaja sobre un terreno biológico y ayuda al organismo a recuperar su campo electromagnético. Entonces, ¿cómo está compuesto el cuerpo? Es sencillo. El cuerpo está compuesto por algo que se llama, el cuerpo está compuesto por órganos, ¿cierto? ¿Y de qué están compuestos los órganos? Por tejidos. ¿Y de qué están compuestos los tejidos? De células. ¿Y de qué están compuestas las células? De moléculas. Y las moléculas de átomos. Y los átomos de quarks, o sea, cuantos, campos de energía electromagnética, y los cuantos, eso ya va subatómico. Entonces nosotros terminamos siendo energía, al fin y al cabo. Entonces ellos lo que hacen es que esto modifica los campos subatómicos y energéticos de esa molécula, de esos quarks, y comienza el efecto contrario. Lo mismo que hace la homeopatía, es el mismo concepto de la homeopatía, donde funciona la homeopatía en campos electromagnéticos cuánticos, y ahí comienza a manejar los átomos la molécula la célula los tejidos los órganos el cuerpo humano. Entonces, por eso es que son demoradas las terapias alternativas. Y uno, para ver efectos positivos en terapias alternativas, tiene que insistir por lo menos 3 meses. Pero ve buenos efectos. Entonces, eso es lo que hacen los campos de biomagnetismo. ¿Ok? Bueno, entonces, ya mirando, hoy hicimos 2 cosas muy interesantes. Primero, miramos las terapias alternativas, el contexto de las terapias alternativas aquí en Colombia, cómo está el contexto. Las que más se manejan en Colombia son estas, las que le acabo de poner, y fitoterapia y homeopatía como un concepto excepcional, y la terapia ortomolecular, que es la que me faltó explicar, pero ya lo había dicho, es una terapia que se basa en suplementos, en vitaminas, para ayudar a mejorar las patologías, y en su tiempo haremos una explicación. Bueno, hay una pregunta, algunas preguntas, ¿tienen alguna pregunta en particular? ¿O pasamos a explicar qué trabajo vamos a hacer respecto a este tema? Bueno, entonces parece que no hay preguntas. Entonces vamos a pasar a la otra parte. Si quieren hacer algo, tienen alguna duda, o sea, yo se las, ¿sí? O replicar algo, o decir algo sobre el tema, o que no ha entendido, o que quiere entender, lo podemos hacer. Entonces, si no, pues entonces pasamos a la otra parte de explicar qué es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, aquí está mala fecha. Aquí esta entrega es el 5 de marzo, no es el 12 de marzo, perdón. 5 de marzo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como yo les di más o menos un resumen, yo hablo bastante, si se dan cuenta. Les di un resumen sobre las terapias alternativas, las MACTAC, medicina alternativa y terapias alternativas complementarias, ahí está mal escrito inclusive. Un resumen máximo, hacer un ensayo, perdón, no es un resumen, perdón, un ensayo sobre mínimo de 3 horas. O sea, ¿cómo usted ve que las terapias alternativas? ¿Cómo son las terapias alternativas? ¿Qué necesita usted de las terapias alternativas? Mínimo de 3 hojas. Y necesito que me entreguen eso con una portada, lógicamente, con una introducción, con una buena referencia bibliográfica. Ahí en la plataforma hay unos libritos, en la primera unidad, que pueden utilizar como referencia bibliográfica. Pero algo importante que les voy a dar, y es que en plataforma subí un drive sobre cómo escribir trabajos escritos. De aquí para adelante, compañeros, eso me acompañó a mí, ese libro me acompañó a mí las universidades, hasta que me lo conseguí bueno, iba evolucionando. Ustedes cojan ese librito y ahí aparece cómo hacer un ensayo, cómo hacer una oratoria, cómo hacer un resumen, los pasos, algo sencillo, práctico, cómo utilizar la norma Vancouver, cómo utilizar la norma APA de la forma más práctica, sencilla, rápida y precisa. Entonces, en ese libro le dicen cómo hacer un buen ensayo, rápido, preciso, y que se utilice por ahí una noche. Entonces, usted dirá, si es un ensayo argumentativo, si es un ensayo contrapositor, entonces usted mira
El ensayo lo hace, 3 hojitas, chévere, le pone todas estas, las referencias pueden ser utilizadas las que están ahí en la página, y me lo presentan el 5 de marzo. No puedo darles más tiempos porque esta materia va hasta abril, ¿sí? Y como es una materia que va hasta abril, pues nos toca condensar todo. Entonces, tenemos que utilizar eso. Lógicamente, ahí dice que era 5 hojas y la verdad no me parece. 3 hojitas es suficiente. Entonces, yo les voy modificando algunas cosas para que sea más fácil y más factuas y aprendan un poco más. Y ese es el producto de aprendizaje por ahora. Compañeros, eh, no siendo más, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Profe, una pregunta. Ajá. ¿El ensayo se trata de hablar de todos los tipos que existen o nos podemos enfocar en uno o dos? Como usted lo vea esencial. Si usted quiere hablar, Silvia, en general, que existe la Ayurveda, la tradicional, o a mí me llamó la atención hablar sobre homeopatía en el ensayo, pues háblele. ¿Qué le pareció? ¿Qué no le pareció? ¿O voy a favor o voy en contra? Y busco los argumentos, pero mínimo en el ensayo tiene que tener unas 2 referencias bibliográficas dentro del ensayo, porque yo como argumento, yo me argumento a mí mismo, no, yo tengo que argumentar bajo 2 referencias bibliográficas, por lo menos, que me digan que la hipótesis que yo propuse en el ensayo es se puede correlacionar con 2 referencias bibliográficas. Entonces, mínimo unas 2 referencias bibliográficas. Ahí aparecen 2 referencias bibliográficas dentro del ensayo para argumentar. Si usted dice, no, es que la homeopatía es el método terapéutico de la similitud, como lo dice fulanito, tan, entre comillas, chévere, bacano, y sigue, tan. Entonces yo ya sé que como lo dice usted y lo dice fulanito, y me voy a fulanito y reviso, sí, fulanito lo dice también. O sea, eso es una buena referencia. Y fulanito es un investigador de la universidad tal que hizo ese proceso. Entonces sabemos que lo va a hacer bien. Entonces, así es que se basa eso. Ahora, ese librito inclusive les va a servir para el trabajo colaborativo, para que aprendan a redactar y generar lo que se les está pidiendo, ¿sí? Entonces, muy interesante para que tengan ahí. Hay 2 cosas que anexé, el vademecum y el libro, y ahí hay otras cositas que pueden ir leyendo. Se pueden leer esos artículos, de esos artículos pueden sacar una referencia y poder narrar un ensayo desde ese proceso. Bueno, entonces, compañeros, no siendo más por ahora, pues les doy las gracias por escoger terapias alternativas como una opción muy interesante. Y segundo, pues comenzamos poco a poco aprendiendo y conociendo, así sea solamente escuchando, pero vamos mirando algo diferente, ¿ok? Muchas gracias a ustedes por estar ahí pendientes con la clase y nos vemos en la próxima clase. ¿Listo? Es que pasen una feliz Muchas tarde. gracias, profe. Gracias. Profe, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego, profe. hasta luego. Profe, de casualidad Profe, conoce el tensiodenol. Señor, ¿De casualidad conoce el tensiodenol? el tensión menor, Tensiodenol. Sí, las tensionó. chicas. Si quiere, envíeme, ese es el que maneja Jaime, sí. Si quiere, envíame una fotico y yo sé cuáles son. ¿Sí? Entonces, la que le estoy diciendo que la gente reemplazaba su medicamento para la atención por eso. No, y ahora no puedo salir. Ujú. Ese es. Entonces, bueno, perfecto. Sí, creo que sí las conozco. Me parece que son las que yo digo. En todo caso, Juan, le pediría el favor si me mandas una fotico, ahí está mi número de WhatsApp y Esto les hablamos un habla. poquito del tema. Listo, muchas gracias. Bueno, hasta luego, compañeros. profe, ¿me Señora, puedo quedar un momentico para hacerle una pregunta? sí, señora, claro que sí. La última práctica de iridología, ¿solamente se ve en el iris del ojo o fuera las escleras, la pupila? Bueno, hay una teoría que dice que cuando miramos en la parte de abajo son los riñones, aquí cuando hay deficiencia de estos son, pero eso lo acompañaron, mas no es que sea de la parte original, ¿no? Es como algo de trabajo.
En la hidrología sí vemos es en el iris, netamente allá, en el iris del ojo donde vemos todos los procesos que contenemos y hacia dónde lo podemos dirigir, ¿no? O qué tan profundo es, si es crónico, si es agudo, si se puede manejar o solamente lo podemos atenuar. Entonces, ahí miramos ese proceso. En la próxima clase yo tengo unas diapositivas muy chéveres de hidrología y les enseño cómo se maneja prácticamente esta parte. Ah, listo, pero eso se detecta es con el aparatico, ¿verdad? No, necesariamente no. Vea, bueno, yo hice hidrología durante 2 años con una lupa y una Una linternita. linterna. ¿Sí? Simplemente es saber el concepto. Se lo voy a explicar y usted va a darse cuenta que es fácil y sencillo. Ya Listo, está. listo, listo. ¿Listo? Bueno, que les vaya muy bien entonces, compañeros. Profe, ¿cómo puedo buscar? Es que pues mi hija le salió algo en la parte de la esclera Ujú. y es como un puntico rojo, pero se ve al fondo como algo blanco. Entonces, ¿de qué forma puedo buscar para como Bueno, encontrar información? primero descartar todo lo patológico alopático, ¿no? Ya la llevaste al oftalmólogo, le revisó, le dijo que era eso tiene un nombre, se me pasa ahorita. Ya después de eso, que no nos vaya a avanzar ni nada de eso, pues sí miramos si es algún efecto de un órgano adverso que hizo que eso apareciera ahí. ¿Sí me entendió? Un ejemplo, uno en la piel, uno puede, cuando el hígado está en procesos de hepático fuertes, la piel normalmente lo registra y uno comienza a tener problemas en la piel, pero es el hígado el que está mal, no la piel simplemente registra. Entonces, tenemos que mirar si es un efecto adverso de algún órgano que está afectado y que aparece ahí a nivel del ojo. ¿No? ¿Sí? Profe, una pregunta. Señora, ¿El trabajo es individual o en grupo? el trabajo bien interesante es individual. Vale, vale. Bueno, listo. Bueno, pues, entonces, cualquier Muchas gracias, pregunta adicional me la pueden hacer por el WhatsApp o por el interno, con mucho gusto se la pueda contestar. ¿Listo? Que estén muy bien.